tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel, en este amorcito corazón también de recordación grata, y de por allá, por los años 50. Recordemos que es Enigmas del Poder, una producción del grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, y estamos hablando sobre todo de la situación de Venezuela, hostigada, asediada, en la dimensión psicológica y mediática, económica, financiera. Ayer mismo a Venezuela le rebajó Standard Poor's le rebajó la condición crediticia a PDVSA de CCC a CC más, que son las categorías, ¿no? No, y hay son agresiones hay otros financieras tipos de operaciones, Gilberto, que son todavía más peligrosas, más ponzoñosas, como estas operaciones de guerra psicológica, las operaciones de guerra lingüística, que hemos mencionado mucho, pero que hemos trabajado poco. Las operaciones de guerra simbólica, incluso yo iría más allá, se están haciendo contra Venezuela, y yo creo que también en buena parte de Sudamérica, creo que se practicó y se hizo y se ejecutaron estas operaciones de guerra en Argentina, con la familia Kirchner, y estoy hablando de operaciones de guerra arquetípica, que esto podríamos explicarlo con más detalle aquí en Enigmas del Poder, pero están haciendo unas finísimas operaciones de guerra simbólica, arquetípica, para no hablar de los estereotipos que todos los días se produce, o es una guerra constante, digamos, sobre todo en la publicidad. Pero estas guerras, operaciones de guerra arquetípica y operaciones de guerra simbólica, son muy peligrosas y están siendo manejadas de manera muy sutil y realmente surtiendo efectos, así como están surtiendo efectos las operaciones de guerra económica, las operaciones de guerra cultural, las operaciones de guerra psicológica, también estas operaciones de guerra arquetípica y simbólica que están en otro nivel. Sí, ¿tú tienes algún caso así emblemático, digamos, ahora de estas operaciones de guerra lingüística reciente o de guerra simbólica? Hay muchos casos, Gilberto, hay muchos casos. Cuando tú manipulas, por ejemplo, la figura por ejemplo, en el tarot hay una carta del tarot que es la del emperador, por ejemplo, que es la representación de un arquetipo y de un arcano. Sí. Esto lo dice Jung también muy claramente. Cuando tú perturbas y manipulas un arquetipo como el del emperador, que es a su vez un tipo del rey y a su vez es un tipo del gobernante, que puede ser del presidente. Claro. Hay muchas formas de manipular los arquetipos y esto se está haciendo de manera muy sutil, pero también de manera muy efectiva. Podría señalar otros muchos casos. Vamos a tratar de preparar un programa con el problema de la manipulación arquetípica, la manipulación simbólica, porque sus efectos están muy adentro. Los efectos que producen están situados en un espacio que es poco manejable por el público y por la gente, y surten, como dije, efectos terribles, porque van cambiando, van transformando el pensamiento profundo. Lo estamos viendo en Venezuela, diría yo, Gilberto, desde antes del 6 de diciembre, cuando se produjo esta debacle dentro del seno de la Revolución Bolivariana, cuando uno escucha en la calle personas que son del pueblo y que tú sabes que son del pueblo y que en ellos se ha perturbado la imagen de lo que es la imagen, por ejemplo, de un presidente. Bueno, lo que está a la vista, más allá de las interpretaciones que no solamente valen, que se exige que hagamos y que nos proponemos hacer, desde el principio hubo una campaña feroz de demolición de la imagen del presidente Maduro. Desde el comienzo. Sí, desde el comienzo. Bueno, la del presidente Chávez todos lo recordamos. Ahora, y estas son las
perversidad de estas manipulaciones se utiliza, o mejor dicho, estas fuerzas utilizan incluso la figura del presidente Chávez para intentar desprestigiar la figura del presidente Maduro. Inclusive establecen una comparación completamente inadecuada y desleal, ¿no? Es que incluso la invocación del artículo 350 para abrogarse facultades que solo podría tener, por ejemplo, esa figura presidencial, digamos, la figura del gobernante, es una manipulación de orden arquetípico y una manipulación de orden simbólica efectuada de la manera, a veces de manera muy deliberada, cuando este señor Ramos Alup, en sus primeros actos de gobierno en la Asamblea Nacional, saca los cuadros, los expulsa del seno de la Asamblea, los cuadros tanto del comandante Chávez como aquel retrato de Simón Bolívar, está haciendo ejercicio de guerra arquetípica y de guerra simbólica. Sin ninguna duda. Y no solamente con relación a la figura del presidente, hay una tarea permanente de demolición institucional de las instituciones fundamentales de Venezuela, de la institución armada, por supuesto, y por manpuesto del concepto mismo de unión cívico-militar, que es una idea tan fuerte y íntimamente ligada a la suerte de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano, la idea de unión cívico-militar. Hay un intento de demolición simbólica de la imagen de la institución armada, así también recientemente hemos visto los ataques feroces contra el Consejo Nacional Electoral, contra el Poder Judicial, contra las instituciones fundamentales de la República. Contra la figura de la mujer, también, que es una figura arquetípica. Sí, exactamente. De la mujer sacerdotisa, en este caso de la mujer que tiene un puesto como gobernante, que es en el caso de Tibisay Lucena, pero eso es guerra arquetípica y guerra simbólica, ¿no? Completamente, sí. Y vemos que no se trata de casos puntuales, aislados, sino son sistemáticas estas campañas. No solamente en el caso venezolano es especialmente feroz porque, parece que existía, es obvio que existía un plan perfectamente orquestado para tener en el punto más alto del desprestigio de las instituciones venezolanas el momento en que presuntamente iban a irrumpir fuerzas internas que iban a propiciar cualquier aventura en Venezuela, golpista o de cualquier otro orden. Lo que ha sucedido, y esto es una idea que hemos repetido en Enigmas del Poder y que lo vamos a decir hoy nuevamente, es que hay un contraste muy vivo, muy fuerte, entre esta feroz campaña internacional que sin duda ha tenido un éxito grande en demoler, por lo menos en la escala de la opinión pública del ciudadano común, que no tiene lamentablemente acceso más que a lo que le dicen los medios corporativos. Esta feroz campaña contrasta con el fracaso estrepitoso que han tenido en el nivel interno esta oposición venezolana sin liderazgo, sin propuestas, sin capacidad de tener un plan creíble y que realmente ha decepcionado también a sus seguidores. Hay dos factores importantes. Ese contraste me parece que está marcando lo que es en este momento la coyuntura política venezolana. Sí, creo que hay dos factores importantes y que hay que señalar, Gilberto. Primero, es constante esta guerra. Es decir, los centros de poder han diseñado un conjunto de operaciones de guerra para, como dije, para destruir. Pero siguen haciéndolo. Quiero decir, ellos no descansan, no duermen y no van a hacerlo, no van a descansar, no van a dormir y no van a tomar una pausa hasta lograr, en la medida que les sea a ellos posible, destruir la revolución bolivariana, que es el punto en el cual nosotros nos encontramos para tratar precisamente de impedirlo. El otro punto importante, o el otro factor importante, además de esta continuidad en el ataque, es que a pesar de la torpeza, Gilberto, de la oposición venezolana, esta guerra continúa.
Sí, no, no hay duda. La guerra continúa con diferentes grados de intensidad. Mira, el contexto general histórico, si queremos, es que la guerra contra las instituciones venezolanas y contra los intereses más permanentes del pueblo y de la nación venezolana como tal, es una guerra permanente que puede fijarse por lo menos en los últimos 200 años. No es ninguna exageración. Desde el mismo nacimiento de la República de Colombia, eso está documentado por la historia, estas acciones, incluso que tomaron como vehículo a los mismos embajadores, no se llamaban en aquella época, sino ministros plenipotenciarios, en Bogotá, en Caracas, en Quito, en Lima, en todas las capitales suramericanas, para dar al traste con las posibilidades de unidad del continente y de que realmente se conformara ese gran poder nacional que tenía en mente Bolívar y que tuvo en mente Francisco de Miranda. Desde el principio se mantuvo esta guerra diplomática, pero también una guerra diplomática que, como suele suceder, estaba acompañada con amenazas de intervención militar que no podían efectuarse en aquella época por la simple razón de que el poder de fuego y la capacidad armada de Colombia en aquella época era superior inclusive a la que podía tener los Estados Unidos de 1821-22, pero que sin embargo sí tenían una enorme capacidad de despliegue diplomático, político y una guerra cultural intensa destinada a mantener un estado de subordinación colonial desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de nuestras reales posibilidades de crecimiento y de fortalecimiento como pueblos. Esa guerra sí se ha mantenido durante 200 años y sobre todo después del final de la Segunda Guerra Mundial, esa guerra se intensificó notablemente y tuvo como una de sus características fundamentales el ocultamiento de lo que había sido todo el pasado del pensamiento y de la imaginación y de las fortalezas políticas e institucionales que había tenido nuestra América Latina durante un tiempo. Resumo la idea, la guerra de ese imperio infante que fueron los Estados Unidos de América desde el comienzo contra la América Latina y Caribeña y contra la América del Sur ha sido permanente. Claro, es que en principio, Gilberto, ellos saben quiénes son y lo supieron desde el comienzo, desde la formación de los Estados Unidos, desde la formación de las 13 colonias, ex colonias británicas. Estaba en la mente de los padres fundadores de los Estados Unidos, sabían perfectamente de qué se trataba y sabían perfectamente lo que querían, o al menos lo comenzaron a saber en la medida en que fue construyéndose el país. Pero ¿qué era lo que sabían? Lo que sabían y lo que tenían en mente y probablemente lo que diseñaron fue un imperio marítimo. Eso lo hemos dicho muchas veces aquí en Enigmas del Poder, lo que suele llamarse una talasocracia. Pero esa talasocracia se encontró desde el comienzo, desde un principio, desde que el presidente Monroe establece su famosa doctrina llamada y calificada con su nombre, la doctrina Monroe en 1823, se encuentran ante una realidad que ellos bien conocían, y era que había emergido en el sur un imperio, no un imperio, pero a la luz de ellos sí era un imperio. A la vista de ellos sí era un imperio. Pero un imperio naciente, pues. Sí, un gran país, una gran nación. Claro, lo que pasa es que tenemos que verlos con los ojos de ellos. Es decir, ellos nos juzgan como una enorme potencia, sí, o nos juzgaron como una enorme potencia continental que estaban haciendo, y usualmente las potencias continentales se contraponen precisamente a las marítimas. En este caso, en el caso de Venezuela era todavía más patente porque Venezuela tiene un dominio sobre el Mar Caribe, sobre una fachada sobre el Mar Caribe enorme. Es la potencia continental por excelencia y además era también el guía ideológico de la Revolución de Independencia. Así es que, por supuesto, yo puedo imaginar que la vista de los padres fundadores estaba clavada sobre la posibilidad de que de la revolución
de independencia liderada por el libertador Simón Bolívar naciera y emergiera o terminara de emerger. Un rival continental. Exactamente. Sí, no, en los informes llamados Manwaring, por el nombre de un oficial destacado de los Estados Unidos que se especializó desde el punto de vista de la defensa, el Pentágono, en Venezuela y en el gobierno, en los gobiernos de la Revolución Bolivariana, empezó a escribir desde el año 2000, desde comienzos de la Revolución Bolivariana. Este oficial Manwaring empezó a escribir y ha escrito 3 o 4 informes bastante detallados sobre Venezuela, Sí, un la alto Revolución oficial Bolivariana. de inteligencia, me parece. No, creo que es de la rama, no recuerdo, pero en todo caso las implicaciones también en el plano de las actividades de Inteligencia del ejército. Del ejército. Creo que es el investigador más importante sobre Venezuela y la Revolución Bolivariana en el Departamento de Defensa y en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Cuando uno lo revisa desde el principio y nosotros, José Jesús Villa Pelayo y quienes habla en el Grupo Visión Sur para el Análisis Geopolítico, tuvimos la oportunidad de estudiar estos materiales desde el principio. El concepto que estaba ahí expresado era muy claro, y inclusive sorprende por la aparente desproporción. Ellos veían en el liderazgo del presidente Chávez y en el liderazgo venezolano una suerte de reedición de lo que tradicionalmente el mundo anglosajón ha llamado la grandeza española. El imperio español era su rival de la época. Ellos, de una manera, bueno, como lo pueden ver desde el punto de vista imperial, Cada ladrón juzga por su condición. Exacto. Entonces veían en el presidente Chávez una suerte de posible reedición de esta grandeza con Z, ¿no? Que utilizan la palabra en español en el original, en el texto inglés, ¿no? Bueno, así lo utilizaba Chávez también. Sí, Chávez la utilizaba, pero con un concepto muy humanista, ¿no? De grandeza gran nacional. No, claro, de grandeza humanística, por supuesto. Y bueno, pero también nacional, ¿no? Por supuesto, claro. Chávez es el autor de todo lo que es la concepción de Venezuela como potencia. La Venezuela potencia, uno de los puntos importantes del plan de la patria que legó Chávez, una idea fundamental. Y Venezuela no puede ser potencia más que un continente potencia. Pensar en el mundo de hoy que no puede, que Venezuela puede por sí sola, por supuesto que tiene muchas capacidades para no solamente sobreponerse a estas agresiones y también fortalecerse enormemente, pero en un mundo que está dominado crecientemente por grandes conglomerados nacionales, no del tipo solamente de los Estados Unidos, sino también de la Federación Rusa, que es un territorio enorme, casi tan grande como toda América Latina, de China, que es es una unión de muchísimas muchísimos pueblos. Nosotros en correspondencia, para poder vivir de la manera más libre y no subordinada posible, sino realmente independiente, soberana, aspiramos a una escala de entendimiento, de integración y de unión de nuestros pueblos, de tal manera de tener una presencia importante, determinante, que garantice nuestra seguridad. Sí, están tratando nuevamente de quebrar la unión. Están queriendo quebrar la unión en un momento en que... Si siguen igual con la misma... El presidente Chávez hablaba de la independencia integral, del momento en completar nuestra labor de independencia realmente. Claro, lo que pasa es que sin la unión, la independencia es solo una fantasía. Bueno, ¿y qué son estos episodios de la pérdida de la posibilidad de un gobierno que sea capaz de entender este concepto de integración en Argentina, con este señor Macri, que no es más que un peón al servicio de los intereses? Es el líder de la desintegración. Y esta tragedia geopolítica... Y la desintegración es una operación que no es humana, o va contra la humanidad. No es humanista y es totalmente contraria a lo humano. Por supuesto. Mientras la operación humana es la unión. No hay ninguna duda. Y es para decirlo en cierto lenguaje, digamos, acaso mesiánico, la reconstrucción del templo. Así es.
la coronación de un templo destruido, que es el templo de la unidad latinoamericana y caribeña, y nosotros, los latinoamericanos de hoy, tenemos que estar cada vez más penetrados de que nos jugamos la vida de nuestras naciones. Sí, un grupo de pillos nos quieren destruir el templo de nuevo. Bueno, nuestra labor es y nuestra tarea. Pillos imperiales. Sí, exactamente así es. O de vasallos imperiales. Bueno, de pillos imperiales coaligados con vasallos imperializados, ¿no? Subordinados, con de espíritu de subordinación, porque son intereses de diferente orden que sacan ventajas de esta situación de subordinación nacional, pero tenemos entonces que en este caso invocar, como lo hizo de una manera bastante genuina, acertada, oportuna, el presidente Chávez en su momento, de volver a restaurar, de regenerar, como decía el libertador Simón Bolívar y como lo decía Francisco de Miranda. Es el sentido del bolivarianismo hoy en día, un sentido de restauración estos pillos nacional. Lo que quieren es degenerar. Sí, degeneración es una idea que se opone a la de regeneración. Nuestra tarea es la de restauración y de regeneración. De regeneración significa volver a generar algo que se perdió pero que está vivo. No estamos tratando de hablar de utopías, de la construcción de realidades sacadas de la nada. Estamos hablando de la continuidad de un proyecto histórico que jamás murió, sino que se conservó en el corazón de los pueblos de América Latina y del Caribe, que es el bolivarianismo. Sí, una América Latina posible. Bueno, yo creo que hemos cumplido unos comentarios en Enigmas del Poder de hoy que intentan echar un poco de luz sobre esta situación particular que estamos viviendo en nuestra Venezuela de hoy. No nos queda más que despedirnos saludando a los queridos compañeros que han estado con nosotros el día de hoy, Indira Ceballos, Adalberto Simancas, Daisy Pérez, nuestro querido amigo Duval Maldonado, en la jefatura del canal musical Randolph Borges y en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. 1.000.000 de gracias y hasta una próxima oportunidad. Terminaste alto.